Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar sobre los beneficios del despertar de la conciencia, de esa parte de nosotros que es nuestra esencia, la chispa divina, de la cual ya hablamos más detalladamente en el video Alquimia Espiritual, que si no lo han visto, les sugiero lo vean, está en mi canal. Muy bien, hoy día para ejemplificar en algo cómo es el despertar de la conciencia, qué beneficios nos puede traer, voy a hablar de la película de Sin Límites, protagonizada por Bradley Cooper. En esta película se habla sobre un escritor fracasado, un hombre que vivía en condiciones muy paupérrimas, quería escribir un libro, pero no podía, meses que no podía escribir. Vivía en condiciones, como les digo así, de mucha pobreza, mucho desorden, bebía mucho. Y un día, en un bar, se encuentra con su excuñado. Pero este hombre estaba muy bien vestido, etc. Y el protagonista le dice, ¿pero qué te pasó? Estás muy bien. El otro le da una pastilla y le dice, esto fue lo que me cambió la vida. Bueno, supuestamente esta pastilla hacía que uno despierte conciencia. Entonces, cuando se iba a su casa, al ingresar a su vivienda, donde era un lugar de apartamentos, se toma la pastilla. Al subir, empieza a tener así como mareos, dificultades, pero después empieza a verlo todo como más claro, mejor, y empieza a notar que tenía más claridad mental. Se encuentra con la esposa de su dueño de casa, la cual siempre le gritaba porque debía meses de alquiler. Y cuando la ve, de repente nota en su cartera un libro de leyes. En cuestión de segundos se da cuenta que la señora estudiaba leyes y lo comienza a hablar sobre el libro. Intuitivamente se da cuenta de que iba el libro y termina ayudándole a realizar un trabajo para su universidad. Ya, esto es muy interesante, ¿no? Como cuando nosotros despertamos conciencia, empezamos a darnos cuenta de cosas que para otros pasan desapercibidas, por ejemplo. Luego vuelve a su departamento y cuando entra a su departamento se da cuenta, como si antes no lo hubiera podido notar, como si antes hubiera estado así como zombie o dormido, se da cuenta cuánta suciedad había, platos, vasos, todo apilado ahí, y empieza a limpiar. Y limpia completamente todo. Luego de limpiar, empieza a escribir el libro que meses no había podido escribir. De repente tiene toda la claridad para hacerlo. Y en una noche termina de escribir el libro. ¿Ya? Es muy interesante, ¿no? Porque practicando lo que se llama la clave sol, de la que hablo en el video autoobservación, que es básicamente ver sujeto, ¿quién soy? Seguir, objeto, ¿qué veo a mi alrededor? Lugar, ¿dónde estoy? Haciéndonos esa pregunta varias veces al día, les aseguro que van a ver cómo empieza a despertar su conciencia, empieza a ser más claros en su vida en general. Y les decía, hasta tener sueños más vívidos y más claros. Entonces se van a poder dar cuenta de muchas cosas y se van a dar cuenta también de que vivimos como dormidos. Este hombre vivía en desorden y en suciedad todos los días.
pero no le importaba. Pero cuando a través de esa sustancia química despierta conciencia, no lo soporta y empieza a limpiar todo. Luego hay otra parte de la película que a mí me parece muy interesante, que es cuando él estaba mal y no podía ir a recoger donde estaban las pastillas. Bueno, cuando vean la película van a ver cómo después empieza a tener acceso a las pastillas y bueno, ¿no? Pero bueno, la persona que era su novia va a buscar las pastillas del lugar donde le indica y al volver la siguen, porque había varias personas que estaban tras estas pastillas, ¿no? Ella le llama desde un parque, se esconde en un lugar y lo llama. Y le dice, me están persiguiendo, tú no me dijiste que esto era peligroso. Él le dice, tómate una de las pastillas. Te aseguro que sabrás qué hacer. Primero ella duda, luego ante la circunstancia de que hasta su vida podía estar en peligro, toma la pastilla. Y empieza a tener igual, así como mareos, se pone medio mal primero, y luego lo ve todo claro. Todo empieza a ser claro. Y toma las decisiones inmediatas, reacciona rápido, hasta su cuerpo se vuelve más ágil y puede salir del lugar. Pero es muy interesante en la película ver cómo ella lo logra en cuestión de segundos. En el video Alquimia Espiritual les decía que muchas veces nos cuesta tomar decisiones. No hablemos ya de decisiones grandes. A veces nos cuesta tomar decisiones sencillas, cotidianas, porque estamos como dormidos. Por eso les hablo de esta película, en la cual nos podemos dar cuenta que cuando tenemos acceso a la conciencia, podemos hacer muchas cosas. Se habla de que utilizamos, si mal no estoy, un 4 o 5% de lo que es nuestra capacidad mental. De que genios tan grandes como hablamos de Albert Einstein, por ejemplo, tenían acceso más o menos como al 14%, 15%. ¿Y dónde está lo demás? ¿Dónde está el otro porcentaje? ¿Por qué no podemos utilizar tan amplio espectro de capacidades, las cuales ni siquiera sabemos? Hay otra película muy interesante que se llama Lucy. Bueno, en un principio, si ustedes la ven, van a ver que es un tanto violenta, sin límites también, pero bueno, recordemos que es Hollywood y que tiene que haber algo de acción para llamar la atención. Pero en esta película Lucy, un científico va explicando al mismo tiempo que se van mostrando imágenes de cómo la protagonista, Lucy, va despertando conciencia, cómo el ser humano puede tener acceso a tantas facultades dormidas en nosotros, porque nuestra conciencia está dormida. Y vamos viendo en el transcurso de esta película, Lucy, cómo va despertando a muchas cosas. Hay una parte de la película, por ejemplo, en la que está la protagonista en el internet y al parecer está buscando otras cosas porque tenía que ir a un lugar, etc. Y luego empieza a imprimir. Y cuando termina de imprimir, toma las hojas impresas, se las pasa a su amiga y le dice, he podido sentir que tienes un problema del hígado, de esto, y aquí está lo que tienes que hacer. Y uno dice, ¿cómo lo logró? Porque cuando uno va despertando conciencia, hay muchos aspectos que nosotros no podemos saber
Pero cuando despertamos conciencia podemos tener acceso a mucha información. Uno, a través de la intuición, que hablaremos en otro video más ampliamente. Podemos saber muchas cosas más allá de lo que es el análisis mental. La intuición es como conectar directamente con el cosmos, con toda la información. Por eso muchos de ustedes habrán conocido, habrán oído hablar de alguien que dice, esto es así. ¿Y cómo lo sabes? Solo lo sé. Pero si esta persona realmente tiene intuición, lo que nos dice es verdad. Es muy famoso, por ejemplo, es muy famosa la intuición de las mamás. A veces le pueden decir al hijo, por decirles algo tan sencillo como lleva una chamarra, porque va a llover. Y el hijo les dice, no mamá, pero está haciendo sol. Hazme caso. Se va hacia la chamarra y vuelve mojado. ¿Por qué llovió? ¿Cómo sabía la madre que iba a llover? Esa es otra de las facultades de la intuición, del despertar de la conciencia. Despertando conciencia, nosotros podemos tener acceso a ese porcentaje de la capacidad mental al cual no tenemos acceso. Les hablaba en el video Alquimia Espiritual de que hay sentidos espirituales, así como hay 5 sentidos físicos, hay 5 sentidos espirituales, por ejemplo. Entonces, estos sentidos espirituales, ¿para qué nos sirven? Para conectar con lo que hay en las dimensiones superiores e inferiores. Bueno, al despertar conciencia es las dimensiones superiores. Entonces, realmente, si no hacemos un sobreesfuerzo, un superesfuerzo por despertar conciencia, y más bien vamos durmiéndonos cada vez más, nuestra vida va a ser muy triste. Y como veíamos en el anterior video de la importancia del despertar de la conciencia, en cuestión de segundos podemos destruir muchas vidas, incluyendo la nuestra. Bueno, si les pareció interesante este video, les invito a suscribirse, poner la campanita para que les avise las notificaciones de cuando sacamos videos, darle like y compartir. Muchas gracias.